Hola familia Redeemer. Es genial verlos a todos. Si eres un invitado, soy uno de los pastores aquí. Gracias por venir. Y si estás viendo en línea o en la capilla, gracias por vernos. ¿Tienes una Biblia contigo? Vas a necesitarla. Así que si no tienes una, nuestros sugieres las regalan. Y si tienes una de esas Biblias, estamos en Juan 10. Ya no estamos en Juan 9, eso ya terminó. Juan 10. Juan 10 está en la página 993 en las Biblias que regalamos. 993. Así que mientras buscas el pasaje, si recibes nuestros correos semanales y los lees, sabes que este noviembre vamos a ir a Israel. El año pasado tuvimos que cancelar 2 viajes por razones obvias, pero casi 200 personas se inscribieron o estaban en lista de espera. Eso muestra un gran deseo de ver dónde nació Jesús, caminó sobre el agua y fue crucificado y resucitó. También veremos Jericó, el Monte Carmelo, el Mar Muerto y terminaremos en Jordania viendo las ruinas de Petra. Va a ser increíble. Ahora que la paz está regresando a la región, es el momento de ir. Si estás interesado, revisa tu correo electrónico, revisa tu carpeta de spam. Pero si revisas y no está ahí, mi correo electrónico está en la parte de atrás de tu programa. Puedes enviarme un correo y te enviaré un enlace con los detalles del viaje. Ahora, si puedes, pongámonos de pie para Juan 10. Bajen al versículo 9. Juan 10, 9. Esta es la palabra de Dios, inerrante y suficiente. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Escuchen la palabra del Señor. Pueden tomar asiento y mientras se sientan, oremos juntos. Jesús, esto es quién eres. Tú explicas quién eres en este texto. Tú eres la puerta, das acceso a la salvación. Y eres el buen pastor, cuidas, proteges, alimentas y guías a los que son tuyos. Oro para que las verdades en Juan 10 sean verdades que impacten nuestros pensamientos, impacten nuestro corazón, nuestra alma y que nuestras vidas sean diferentes por lo que vemos aquí. Y Padre, mientras oro por eso para nosotros, también oro por eso para la iglesia Amadeo. Oro para que tu palabra que fue predicada allí hoy tenga un impacto en las personas de ese lugar, que bendigas tu palabra y que las personas salgan de esa iglesia hacia sus comunidades, hacia nuestra comunidad, y que los uses para traer gloria a tu nombre, que la gente vea cuán maravilloso eres. Haz eso allí en la iglesia Amadeo, haz eso aquí ahora, por favor, lo pido para la gloria de tu nombre. Amén. Así que en Uganda, el robo de ganado ha sido un problema, ha sido inconveniente. Incluso el ejército ugandés se involucra reuniendo el ganado, pero tienen un problema: demostrar la propiedad. ¿Cómo demuestras que son tus vacas o tus ovejas? Un reportero de la BBC fue testigo en una aldea. Mientras los soldados observaban, una anciana se paró frente a una enorme manada de vacas. Ella comienza a gritar nombres hacia la masa de ganado frente a ella y, para diversión de los soldados, las vacas que escucharon su voz levantaron la cabeza y simplemente empezaron a acercarse a la mujer, y luego ella simplemente comienza a alejarse con todas esas vacas siguiéndola. Para los soldados, eso fue prueba suficiente de que ella era la dueña de las vacas. El pastor habló. Los animales reconocieron esa voz, escucharon y obedecieron. Juan 10 es famoso por la enseñanza de Jesús sobre ser el buen pastor. Como siempre que comenzamos un nuevo capítulo, hoy veremos todo Juan 10 en un solo mensaje, y desde la próxima semana volveremos a empezar con Juan 10, profundizando párrafo por párrafo hasta el final. De esa manera, hoy obtenemos la visión general y luego, en las próximas semanas, veremos los detalles. Ahora sé que los reyes antiguos hablaban de sí mismos como pastores de su pueblo, pero ser pastor no es un trabajo glorioso. Difícil imaginar que los niños dijeran: quiero ser pastor, papá. Un pastor lo describió así: no hay trabajo más bajo. No necesitas currículum, habilidades ni universidad.
Sales y cuidas a las ovejas, sigues al rebaño. Si lo piensas, ¿no es propio de nuestro Salvador llamarse a sí mismo pastor? Es decir, aquí está Él, el Dios hecho hombre, el Rey de reyes, el Señor de señores, y sin embargo nació en un establo, no en un palacio. Nació en un pueblito, no en una ciudad capital ni en una gran metrópoli. Nació de campesinos, no de un rey y una reina. Campesinos como sus seguidores, no graduados de la Ivy League. Aquí está Él ilustrando su amor por su pueblo usando el humilde, sencillo y laborioso oficio de pastor. Ahora es fácil, porque la imagen es tan conocida, predicar todo Juan 10 solo pensando en la ilustración del buen pastor. Y sí, es la gran idea que domina los primeros 29 versículos del capítulo, pero eso no es todo lo que sucede en Juan capítulo 10. Verán, en este capítulo Jesús no es solo el buen pastor, también es el juez. Él es el juez de Dios, dando el veredicto de Dios sobre la religión falsa y protege a su pueblo de la religión falsa como pastor. Así que al avanzar por el texto, verán que Jesús no solo resalta lo que hace por las personas, sino que contrasta lo que Él hace con lo que los líderes religiosos hacen a la gente. Miren, Jesús tuvo problemas por lo que dijo, sí, pero también tuvo problemas por contrastarse a sí mismo con los líderes religiosos. Eso también le causó problemas y le estaba diciendo esto a alguien la semana pasada. Yo sé cómo predicar para que todos, bueno, casi todos estén contentos y no se ofendan. Solo hay que decir la verdad, como cree en Jesús y te irás al cielo. Algo como confía en Él. Sé que si digo eso, la mayoría de la gente ni siquiera se inmutará. Pensarán, bueno, sí, por supuesto que dice eso, es un predicador, eso es lo que dicen. Sin embargo, ¿y si das el contraste? Ahí los pastores se meten en problemas y por eso los pastores no hacen el contraste. ¿Cómo suena ese contraste? Si no crees en Jesús, no irás al cielo, sino al infierno. O si tu confianza está en Mahoma, José Smith, la Iglesia Católica, Buda y no solo en Jesús, irás al infierno. El tipo de predicación que mete a los predicadores en problemas y el tipo de predicación que veremos en Juan capítulo 10. Antes de los detalles, Juan no escribió este libro con capítulos y versículos. No escribió un poco y dijo, ahora pongo un 2 aquí, luego escribió más, puso un 3. Él no hizo eso, lo que significa que Juan capítulo 10, versículo 1 viene justo después de Juan capítulo 9, versículo 41. Así que lo que Jesús dice en los primeros 18 versículos de Juan 10 es su respuesta a la pregunta que le hicieron en Juan capítulo 9, versículo 40. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Pregunta que, fíjense, fue hecha por algunos fariseos que estaban cerca de él y lo escucharon hablar con el hombre que había nacido ciego, después de que éste había sido excomulgado de la sinagoga. Antes de leer lo que Jesús dijo al responder, resumamos. Punto 1, la ilustración. Punto 1, la ilustración. Jesús pasa de la ceguera espiritual al pastoreo espiritual en el versículo 1 con una ilustración que muchos en esa época entenderían, pero no estos hombres. El versículo 6 lo dice claramente. Ellos no entienden lo que él hace con esta ilustración. Quizás estaban demasiado consentidos en su contexto religioso de élite, así que realmente no entendían nada sobre el pastoreo, o tal vez simplemente no lo comprendían por su ceguera espiritual. De cualquier manera, Jesús dará la ilustración en los versículos 1 al 6 y luego explicará la ilustración en los versículos 7 al 18. Vamos a comenzar. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero. Bien, hasta ahora tenemos al pastor por un lado y a los ladrones y salteadores por el otro. El primero tiene permitido entrar al redil por la puerta. El otro, ellos saltan la verja. Saltan el muro para entrar. Ahora, sobre el pastor, Jesús tiene más que decir. Versículo 3. Las ovejas oyen su voz, y él llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Algo parecido a lo que escuchamos sobre aquel anciano agricultor ugandés. Bueno, todo eso está bien y no resulta ofensivo hasta el versículo 5. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Así que las ovejas responden al pastor, no a un extraño. Un extraño que finge ser su pastor, pero que en realidad es un ladrón y un salteador. Así que una pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús está diciendo esto a los fariseos que lo escucharon hablar con el hombre que antes era ciego en el capítulo 9, versículo 40? ¿Qué está haciendo con todo esto? Bueno, piénsalo. Él está contrastando el pastoreo inaceptable de ese hombre por parte de ellos con el suyo propio. En el capítulo 9, cuanto más los líderes hablaban con el hombre, más y más se alejaba de ellos. Pero cuando Jesús le habló, lo atrajo hacia sí, él creyó en él y lo adoró. En palabras del capítulo 10, escuchó la voz de su pastor, lo siguió, mientras huía de los líderes religiosos que resultaron ser extraños para él. Ellos no entienden, según el versículo 6, así que Jesús explica la ilustración y versículo 7. Así que Jesús volvió a decirles, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que como la puerta, Él da acceso a la salvación, tal como toda puerta da acceso al cuarto que tiene delante. Él es el único camino a la vida eterna. Nunca ha habido ni habrá jamás nadie que llegue a Dios aparte de Jesús. Él es el único. Y de nuevo, suena muy bien, pero ¿notaste el contraste? Versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí, todos los que no son yo, son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Los falsos mesías y maestros, las verdaderas ovejas los rechazan. Perciben que algo anda mal porque estos líderes, en el versículo 10, como todos los falsos maestros, son ladrones y salteadores que roban a las ovejas y las destruyen. Versículo 11, Jesús explica, yo soy el buen pastor. A diferencia de los falsos maestros, Él es bueno porque, según el versículo 11, está para bendecir y beneficiar a las ovejas, no para destruirlas. Los falsos maestros quieren matarlas, pero el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Una frase que Jesús repite 5 veces en este capítulo para mostrar su amor y cuidado. Él protegerá a sus ovejas, hará lo que sea mejor para ellas, incluso si eso le cuesta la vida. A diferencia del versículo 12, el que es asalariado y no pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Huye porque es asalariado, y fíjate, y no le importan las ovejas. Este peligro de los malos pastores sigue siendo muy real hasta el día de hoy. Y me atrevo a decir, cristiano, que debes tratar a todo maestro con una Biblia como culpable hasta que se demuestre su inocencia. A cada uno de ellos, incluyéndome a mí. No deberías confiar en nadie con una Biblia abierta. Deberías asumir que es un falso maestro hasta que demuestre que es auténtico. Hechos 17:11 dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escucharon a Pablo y dijeron, eso suena bien, pero igual revisaré mi Biblia para asegurarme de que lo que dices es verdad. Hay una prueba en este texto. Entonces, ¿cómo entender quién es un verdadero pastor y quién es un falso? Y la prueba es esta. ¿Usa un maestro a las ovejas para su propio beneficio personal o existe para el beneficio de ellas? ¿Está él para ellos o están ellos para él? Solo con ese criterio se descubrirían montones de falsos maestros, ¿verdad? Piénsalo, todos esos maestros con Biblias por ahí usando a la gente para obtener dinero, fama, influencia, favores, reconocimiento, para conseguir lo que quieren, usando la religión para hacerse ricos, para conseguir mujeres o para obtener una plataforma. Estos son extraños ladrones y salteadores. Ellos no son los verdaderos. No son como el buen pastor, no les importan las ovejas, pero al pastor sí le importan. Mira el versículo 14, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. No pasemos esto por alto demasiado rápido.
Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque Él muere por sus ovejas. Él muere por sus ovejas porque, a diferencia del asalariado, Él se preocupa por las ovejas. Y Él se preocupa por las ovejas, versículo 14, porque cito, yo conozco a las mías y las mías me conocen, así como, ¿ves esas palabras? Así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre. Así que la cercanía, la intimidad, la profundidad de la relación que Jesús tiene con su pueblo se compara con la cercanía que Jesús tiene con su Padre. Deja que esas dos palabras, así como, penetren en tu mente. Cristiano, tu buen pastor te conoce. Para él no eres un número, no eres un código de barras sin rostro. Él conoce tu nombre, conoce tu vida, conoce tus luchas y tentaciones, conoce tus pruebas, conoce tu dolor. Él conoce tus circunstancias, tu historia, tus experiencias, tus luchas, tu pecado, tu duda, tu tentación. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él siempre cuida de ti, está muy cerca de ti, provee fielmente para ti, es increíblemente paciente contigo, y debido a tu pecado, y porque no había manera de rescatarte de tu pecado, versículo 15, Él entregó su vida por ti, su oveja amada. Luego, en el versículo 16, Él introduce a todo otro grupo de ovejas. Escucha esto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. ¿Quién es este segundo grupo de ovejas? Bueno, si el primero es Israel salvo, ¿quién sería el segundo grupo? No judíos salvos. Como nosotros, ¿verdad? O sea, somos nosotros. Él está hablando de ti. Está hablando de mí, está hablando de nosotros aquí. Versículo 16, que no son del primer redil de Israel salvo, pero en el futuro escucharán la voz de Jesús. Ese soy yo, amigo. Ese eres tú, ¿verdad? Tú escuchas su voz, lo oíste, y los traerá para que haya un solo rebaño. Esa es esta nueva entidad. En el momento en que él dijo esto, no existía. La iglesia que se establecerá en el futuro, compuesta por judíos creyentes y no judíos creyentes, todos organizados, versículo 16, bajo un solo pastor. Bajo Jesús, el líder, el Señor, la cabeza de la iglesia. Todos esos verbos en tiempo futuro en el versículo 16 muestran que la iglesia no existía en ese momento. Llegaría a existir en el futuro y sucedería, versículo 17, debido a la muerte y resurrección del pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No, fíjense bien en el texto, nadie le quitó la vida a Jesús. Judas no se la quitó. Pilato, Herodes, los líderes judíos y los soldados romanos no se la quitaron. Él no fue una víctima ni fue un mártir, no, él murió porque así lo quiso. Él entregó su propia vida. Y fíjense, cuando resucitó, ¿qué dice? Él se levantó a sí mismo corporal, literal y victoriosamente de entre los muertos. Estamos hablando aquí de un pastor increíblemente bueno. Bueno, como sucede con muchos hoy en día, esto fue demasiado ofensivo y demasiado fantástico en el versículo 19. Si Jesús dice lo que parece estar diciendo, divide a las personas. Y aquí sucede de nuevo. Hubo de nuevo una división entre los judíos por causa de estas palabras, una vez más. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué escucharlo? Otros decían, estas no son palabras de alguien que está poseído por un demonio. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Remontándonos hasta el principio del capítulo 9. Jesús dividía a las personas entonces y las divide ahora. Queremos ser cristianos y nunca enfrentar este tipo de división, llevarnos bien con todos y nunca separarnos de aquellos que conocemos y amamos y que rechazan a Jesús. Pero Jesús dijo, cuando yo aparezca voy a dividir a las personas.
Relaciones interpersonales. Jesús dijo en Mateo 10:34, no vine a traer paz a la tierra. ¿No acabamos de cantar sobre la paz en la tierra y buena voluntad en 87 servicios hace meses? Piensen que he venido a traer paz a la tierra. En lo que respecta a las relaciones interpersonales, él dice, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y sigue. Y al esposo contra su esposa, y a la esposa contra sus hijos. Y los enemigos de una persona, continúa, serán los de su propia casa. Cuando las personas entran en el redil, cuando las personas vienen a Cristo, automáticamente quedan divididas de aquellos que quieren quedarse afuera. Y aquellos que se quedan afuera, en palabras de Mateo 10, se vuelven enemigos, antagonistas de los que están adentro. Y algunos de ustedes dirán, sí, acabas de describir la cena de Navidad. Es real. Aquellos que rechazan a Jesús también te van a rechazar a ti por causa de Jesús. Y nuestro buen pastor aquí nos prepara para eso. Ahora, comenzando en el versículo 22, esta escena avanza un par de meses. Pasamos de principios o mediados de octubre a finales de diciembre y la fiesta de la dedicación, o lo que normalmente llamamos Hanukkah. Versículo 22. Por entonces se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Ya se los había dicho claramente. Se los dijo muchas veces. De hecho, por eso intentaron matarlo en el capítulo 5 y en el capítulo 8. Pero lo hará de nuevo porque es compasivo con los pecadores, incluso con estos malvados ladrones y salteadores religiosos. Y se los va a decir otra vez, y de nuevo van a intentar matarlo. En el versículo 25 Jesús se explica y sus milagros, así que llamemos a este punto número 2, la interpretación. Aquí Jesús da una última explicación, una última interpretación de sí mismo, de su ministerio, y luego en particular de sus milagros, y les explica por qué no creen en él. Miren, versículo 25. Jesús les respondió, ya se los dije, ya les dije quién soy, les dije que soy el Mesías, y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, estos milagros, dan testimonio de mí, les dicen lo que necesitan saber, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Así que sigan el hilo. Versículo 25. Ellos no creen. Sus milagros prueban que Él es el Cristo, ya que el Antiguo Testamento decía que cuando llegara el Mesías haría estos milagros. Él hizo esos milagros. Los expertos en Antiguo Testamento debe ser claro. Él es el Mesías. Ellos lo saben, pero en el versículo 26 no creen en Él. ¿Y por qué el versículo 26? Bueno, déjenme reformular eso. ¿Por qué dice Jesús en el versículo 26 que no creen en Él? ¿Qué dice? No creen en Él porque, cito, no son de mis ovejas. ¿Eso le molesta a alguien? Miren eso de nuevo. Dice, ¿no son mis ovejas porque no creen? Eso es lo que dice. Miren no me miren a mí, miren el texto. ¿Por qué estos líderes religiosos no creen en Jesús, según Jesús? ¿Por qué dice Jesús que no creen en Él? Respuesta, porque no son de mis ovejas. Entonces, según Jesús, ¿qué es lo que tienes que ser antes de poder creer verdaderamente en Él? ¿Qué tienes que ser? Primero, una oveja. Interesante. Versículo 27. En contraste con estos líderes, noten, mis ovejas, a diferencia de ellos, mis ovejas realmente oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Retrocediendo hasta el versículo 12, Jesús dijo que los lobos, los falsos maestros, arrebatan y dispersan a las ovejas. Pero aquí nadie puede arrebatarlas de sus manos, porque sus manos, según el versículo 29, parecen estar rodeadas por las manos del Padre, con las ovejas seguras y protegidas en el interior. Es decir, solo da un paso atrás y deja que eso te cale por un momento. ¡Qué promesa! Jesús lo dijo, Él no puede mentir. Sus ovejas jamás perecerán. Cristiano, ¿lo crees? ¿Descansas en esa verdad? Tu salvación es absolutamente tan segura, sin ninguna duda, como las manos omnipotentes que te sostienen. Ahora bien, Jesús solo puede decir esto, y solo puede ser verdad por lo que dice el versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Profundizaremos en esto en las próximas semanas, pero esto es como Juan 1:1, donde dice, el Verbo estaba con Dios, cara a cara como igual, y sin embargo persona separada. Y esto es Jesús, Él es Dios. Y si alguien no está de acuerdo o piensa que no podría hacer algo así, mire cómo respondieron quienes lo escuchaban. Versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. De nuevo, porque esto ya había sucedido al final del capítulo 8, Jesús les respondió, os he mostrado muchas buenas obras de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿qué? ¿Qué dice? Te haces Dios. Mira, sea lo que sea que pensemos acerca de Jesús, es absolutamente claro que sus enemigos sabían que él proclamaba su divinidad, y él nunca les dijo que estaban equivocados en eso. No estoy diciendo eso. No necesitan apedrearme, soy buen tipo. No digo eso que creen. Nunca dijo eso. Él se mantuvo firme, porque eso es exactamente quién es él. En el versículo 35 hace un rápido estudio bíblico del Antiguo Testamento de el Salmo 82, lo cual demuestra que no dijo nada antibíblico ni incorrecto, y luego en el versículo 37 dice algo interesante. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras, crean en los milagros, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, si no confían en mis palabras, confíen en los milagros, en la evidencia que valida como verdad lo que he dicho sobre ser el Hijo de Dios. Crean en los milagros, crean en la evidencia, si no creen en mis palabras. Piensen, si Él puede suspender las leyes de la naturaleza, crear ojos y extremidades, sanar enfermedades incurables, controlar el clima, crear pan y peces de la nada, hacer lo que solo Dios puede hacer, entonces tiene que ser, no puede ser otra cosa más que Dios mismo. Las obras de Jesús prueban que Él es el Cristo, el Mesías. Las palabras y las obras, los milagros de Jesús prueban que Él es Dios. Ahora, antes de continuar, miren de nuevo el versículo 35. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Deténganse ahí. ¿Notaron que las palabras ley, escritura y palabra de Dios se usan de manera intercambiable y sinónima? Y eso es porque donde quiera que esté la categoría de escritura, esa es la palabra de Dios, lo que significa que Dios es la fuente de ese escrito. La palabra de Dios significa la palabra que viene de Dios. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, queremos decir que estas palabras, en última instancia, provienen de Él, a través de quienes Él autoriza, sí, pero en última instancia provienen de Él, y porque provienen de Él como la fuente suprema, no solo están libres de error, sino que son incapaces de errar y tienen toda la autoridad de aquel de quien provienen, es decir, de Dios mismo. Eso es lo que tenemos en los 66 libros de la Biblia, la palabra confiable y suficiente de Dios. Así que nunca nos apartemos de esta verdad. No cedamos ni un centímetro a quienes ataquen esta verdad. Confiemos en las palabras de nuestro Salvador, quien dijo en Mateo 4, toda palabra sale de la boca de Dios. Y por eso mismo Él también dijo en Juan 17 que estas palabras son verdad. No son verdaderas en el sentido de que coinciden con el estándar. Ellas son el estándar de la verdad.
Ahora, a lo largo del capítulo 10, he estado tratando de mostrarles que Jesús no es solo el buen pastor para sus ovejas, sino que también es el juez de Dios para los líderes religiosos. Los detalles del juicio de Jesús ante los líderes judíos prácticamente no están registrados en Juan, pero hay un sentido muy real en el Evangelio de Juan de que él ha estado en juicio desde el capítulo 5. Pero ahora, al final del capítulo 10, el acusado es el acusador. El cazador es el cazado, ahora es el cazador, el acusado ahora es el fiscal, el juzgado ahora es el juez, mientras Jesús hace esta última y mordaz acusación después de otro de estos conflictos religiosos. Él los ha llamado a los líderes religiosos de su época ladrones y salteadores, extraños que están fuera de su Israel salvado, parte de una generación infiel y malvada. Personas a las que el pueblo de Dios no seguirá. Huirán de ellos porque son extraños, asalariados, ya sabes, que no se preocupan por ellos, sino que les roban, los matan y los destruyen en la vida y en la eternidad, ya que el pueblo de Dios queda vulnerable, desprotegido por lobos de falsas enseñanzas a causa de ellos. Trágicamente, esto se les dijo a los pastores religiosos del pueblo 500 años antes, en la época de Ezequiel. Lo que se dijo sobre ellos ahora es cierto para los líderes de Israel 500 años después, y ellos pensarían, esto nunca nos pasaría a nosotros, pero sí fue así. Ezequiel 34:2 dice, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores alimentar a las ovejas? Comen la grasa, se visten con la lana, matan a las más gordas, pero no alimentan a las ovejas. No han fortalecido a las débiles, no han curado a las enfermas, no han vendado a las heridas, no han hecho volver a las descarriadas, no han buscado a las perdidas y las han gobernado con dureza y crueldad. Así que se dispersaron porque no había pastor y se convirtieron en presa de todas las bestias salvajes. Mis ovejas se dispersaron, anduvieron errantes por montes y colinas. Mis ovejas se dispersaron por la tierra y nadie las buscó. Una vez más veían a las ovejas, al pueblo de Dios, como si fueran para su propio beneficio. Se enriquecieron a costa de las ovejas, se hicieron ricos gracias a ellas, no las alimentaron, no las cuidaron porque no las amaban, eran crueles, eran duros, no las protegieron, así que se convirtieron en presa de falsos maestros. Fueron lo opuesto a lo que hemos visto en el Buen Pastor, quien vino aquí para bendecir y beneficiar a su pueblo, en última instancia, muriendo por nosotros. Él nos alimenta con la verdad, Él nos cuida porque nos conoce y nos ama. Él nunca es duro ni cruel con nosotros. Él nos protege de los falsos maestros y un día nos reunirá a todos consigo, donde estaremos con Él por siempre y para siempre, sus ovejas eternas. En nuestro texto, ese es el hombre que antes era ciego. No son los líderes religiosos. Y tristemente, al leer el resto de Juan, encuentras que estas palabras al final del capítulo 10 son las últimas palabras públicas de Jesús. Desde aquí solo hablará con personas en privado, lo que significa que su ministerio público, al final del capítulo 10, ha concluido. El juez ha emitido su veredicto. Los líderes judíos y quienes los siguen, pesados en la balanza de la verdad, no dan la talla, pues les falta fe en él. En el versículo 39 intentan arrestarlo de nuevo por blasfemia, pero eso falla una vez más, y en respuesta a este último acto asesino de rechazo, en el versículo 40, él se fue otra vez al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y allí permaneció. Y muchos vinieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal, ningún milagro, pero todo lo que Juan dijo acerca de este hombre era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Con esto, el capítulo 10 de Juan termina con lo que yo llamo la ironía. La ironía, punto número 3, la ironía. Creo que Juan termina esta serie de eventos donde Jesús es atacado constantemente, prácticamente desde el capítulo 5. Termina este capítulo con una nota de ironía trágica. Piénsalo por un momento. ¿Dónde estuvo él durante la mayor parte de este capítulo? Estuvo en Jerusalén, el lugar donde uno pensaría que el Mesías prometido, tan esperado y tan deseado, ciertamente sería aceptado en la ciudad santa. Por supuesto.
No, fue completamente rechazado por la mayoría de la gente y por casi todos los líderes religiosos. Pero en las afueras, lejos de la ciudad santa, entre los campesinos, nota el versículo 42, muchos creyeron en él allí. No en Jerusalén, no entre la élite religiosa y cultural de ese tiempo, no. Allí en las afueras, allí entre los que no eran nadie y los que no valían nada, allí muchos creyeron en él. Pero no es así como suele ser siempre. Por lo general, no son los sabios, ni los poderosos, ni los de noble cuna. Por lo general, no son ellos quienes creen en Jesús. Por lo general, son los que no son nadie o los que son todos, la gente común y corriente. Ellos son los que vienen a Él. Ellos son los que creen en Él. Y Juan el Bautista, él es mencionado, su ministerio era sencillo, lo vimos en el capítulo 3 y en el 1, su ministerio era hacerse a un lado, mantenerse al margen, desviar la atención de sí mismo, señalar a la gente hacia Jesús, y porque hizo eso, incluso años después de su muerte, su impacto sigue donde ministró y la gente hizo lo que él esperaba. Ellos creen en su Mesías, el tan esperado, prometido y tan anhelado Hijo de Dios. Y esa es mi esperanza para todos ustedes, porque esa era la esperanza de Juan para todos los que leen este libro. El autor lo expresa de esta manera, Juan capítulo 20, versículo 30. Ahora bien, Jesús hizo muchas otras señales, muchos otros milagros en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro, pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Crees tú? ¿Crees tú? Digo esto todos los fines de semana. Insisto en esto cada fin de semana, porque cada fin de semana está en el texto y porque cada fin de semana alguien realmente necesita escucharlo. ¿Tú qué crees? Cree en Él. Entrégale tu vida. Entrégale toda tu vida y Él no será tu juez. Él será tu buen pastor, lleno de amor y cuidado, ahora y para siempre. Vamos a preparar nuestros corazones para tomar la comunión en un momento antes de orar. Jesús, tú eres la puerta. Tú eres el único acceso a la salvación y eres el buen pastor, el verdadero. Tú guías a tu pueblo junto a aguas tranquilas. Aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú, nuestro buen pastor, estás con nosotros. Solo la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y habitaremos en tu casa, nuestro pastor, para siempre. Estas palabras son verdaderas porque vinieron de ti, el que es la verdad. Así que, por favor, usa estas palabras no solo en este momento, usa estas palabras en nuestras vidas cuando salgamos de este campus y regresemos a nuestro mundo. Usa estas palabras para transformarnos e incluso usa estas palabras mientras preparamos nuestro corazón para recordar que diste tu vida por las ovejas. Haz esto por cada uno de nosotros, por todos nosotros. Te lo pido en tu maravilloso nombre. Amén. Gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer. Si esto te fue útil, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Llegamos a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.